¿Y si te dijera que una mujer murió dentro de su propia iglesia? No por persecución, no por enfermedad, sino por engañar al Espíritu Santo. Su nombre era Safira. Fue una mujer que vivió uno de los momentos más intensos y misteriosos de la historia de la iglesia primitiva, un momento en el que el temor de Dios se apoderó de todos. Y nadie se atrevió a fingir santidad ante la presencia divina. Safira y su esposo, Ananías, formaron parte del movimiento que surgió tras la resurrección de Jesús. Eran hombres y mujeres llenos de fe que vendieron sus posesiones y lo compartieron todo con sus hermanos. Pero en el corazón de Safira y Ananías, algo se había corrompido. La avaricia, el deseo de parecer más justos de lo que realmente eran, los llevó a mentir no a los hombres, sino a Dios. Y allí, ante los apóstoles, el Espíritu Santo reveló lo que había estado oculto. Primero, Ananías cayó sin vida. Entonces entró Safira, sin saber lo que le había sucedido a su esposo, y repitió la misma mentira. Y en ese momento, ante todos, se manifestó la justicia divina. El silencio que llenó aquel lugar no era solo miedo, era asombro. Un recordatorio eterno de que Dios no se deja engañar por las apariencias y de que la santidad de su espíritu no puede darse por sentada. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta, busco la verdad en mi corazón. La iglesia primitiva nació de un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo, que marcó el inicio de una nueva era de fe y comunión. Después de Pentecostés, los primeros creyentes vivieron en una unidad extraordinaria, impulsados por el amor de Cristo y la promesa de su regreso. Compartían todo lo que poseían, vendiendo propiedades y posesiones para distribuirlas entre los necesitados, creando una comunidad donde no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4:34. Esta generosidad radical fue un poderoso testimonio en un mundo marcado por el egoísmo y la desigualdad. Esta era una comunidad vibrante, llena de milagros, maravillas y un fervor espiritual contagioso. El Evangelio se predicaba con valentía y el número de discípulos crecía a diario. La presencia del Espíritu Santo era tan palpable que generaba un profundo respeto reverente en todos, y la integridad era un valor fundamental. Era un ambiente donde se esperaba y valoraba la verdad y la transparencia, un reflejo del carácter mismo de Dios. La comunión iba más allá de las reuniones, era un estilo de vida de apoyo mutuo y cuidado genuino. En este contexto de pureza y dedicación, la vida de los creyentes era un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Se reunían constantemente, partían el pan y oraban juntos, fortaleciendo los lazos de hermandad. La generosidad era un sello distintivo, y la disposición a renunciar a las posesiones materiales por el bien común demostraba un genuino desapego de las cosas terrenales y una concentración en las celestiales. El amor no era solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifestaba en sacrificio y servicio. El ambiente era de gran expectación y urgencia. Los apóstoles, llenos del Espíritu, realizaron numerosas señales y prodigios, confirmando el mensaje que predicaban. La iglesia no era solo un lugar de reunión, sino un organismo vivo y vibrante donde la presencia de Dios era innegable. Era un momento de gran poder espiritual y la manifestación de la gloria divina entre la humanidad. La esperanza del inminente regreso de Cristo alimentaba la pasión y la dedicación de todos. Sin embargo, incluso en medio de esta santidad y unidad, la naturaleza humana, con sus debilidades y tentaciones, seguía presente. La semilla de la avaricia y el engaño, que anidaba en el corazón de algunos, esperaba la oportunidad de manifestarse. La historia de Ananías y Safira surge en este contexto, no como un hecho aislado, sino como una advertencia sobre la seriedad de la vida cristiana y la santidad de Dios. La perfección de la comunidad no era absoluta, sino un ideal que debía perseguirse con diligencia. Así, el contexto de la iglesia primitiva nos enseña la belleza de la comunión y la importancia de la integridad ante Dios. Nos recuerda que la presencia del Espíritu Santo requiere un corazón puro y una vida de verdad. Busquemos esta unidad y santidad en nuestras propias comunidades, reconociendo que Dios no se deja engañar por las apariencias, sino que escudriña los corazones.
La verdadera espiritualidad se mide por la sinceridad y la transparencia. Ananías y Zafira eran miembros de esa vibrante comunidad cristiana, testigos del poder y la unidad que impregnaban la iglesia. Vieron a otros creyentes vender sus propiedades y entregar las ganancias a los apóstoles para su distribución. Inspirados, o quizás impulsados por el deseo de reconocimiento y estatus, decidieron hacer lo mismo. La intención inicial pudo haber parecido noble, pero la ambición corrompió sus corazones. El deseo de ser vistos como generosos superó el deseo de ser genuinamente generosos. Vendieron una propiedad, pero en lugar de entregar todo el dinero, como era la práctica y la expectativa implícita, decidieron quedarse con una parte. El pecado no residió en quedarse con parte del dinero, pues Pedro dejó claro que la propiedad era suya antes de la venta y el dinero también después. El problema fue la mentira, el intento de engañar, de parecer más generosos de lo que eran. La hipocresía fue el veneno que contaminó el acto. La codicia y el afán de gloria personal nublaron el discernimiento espiritual de la pareja. Buscaban el reconocimiento de la comunidad por su generosidad, pero sin un sacrificio total. Esta doble moral, este intento de servir a Dios y al dinero simultáneamente, es la raíz de muchas desviaciones espirituales. Buscaban la aprobación humana en detrimento de la verdad divina, subestimando la omnisciencia de Dios. La vanidad venció a la fe. Zafira, como su esposa, estaba al tanto de la decisión de Ananías y era cómplice de ella. La narrativa bíblica la presenta como participante activa del engaño, no como una víctima inocente. Esta complicidad resalta la gravedad del pecado, que no fue un acto impulsivo de uno, sino una conspiración deliberada de ambos. Una unión en el pecado es tan peligrosa como una unión en la fe, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. El matrimonio, que debería ser un reflejo de la unión de Cristo con la Iglesia, se ha convertido en un pacto de engaño. El pecado de Ananías y Zafira no fue solo una mentira, sino una mentira al Espíritu Santo, un intento de engañar a Dios. Actuaron como si pudieran engañar a la divinidad, como si la Iglesia, con toda su santidad y la presencia del Espíritu, fuera un escenario para la hipocresía. Esta actitud revela una profunda falta de temor a Dios y una subestimación de su santidad y justicia. Trataron lo sagrado como si fuera profano. Así, la historia de Ananías y Zafira nos advierte sobre los peligros de la ambición corrupta y la hipocresía. Nos enseña que Dios examina los corazones y que no podemos engañarlo con las apariencias. Examinemos nuestras motivaciones, buscando la pureza de corazón y la integridad en todas nuestras acciones, reconociendo que la verdadera generosidad nace de un amor sincero a Dios y al prójimo, no del deseo de reconocimiento humano. La sinceridad es la esencia de la adoración. La raíz del pecado de Ananías y Zafira no fue retener parte del dinero, sino engañar al Espíritu Santo. Pedro, confrontando a Ananías, le preguntó, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Hechos 5:3. Esta declaración es crucial, pues equipara la mentira a los apóstoles con una mentira directa a Dios, el Espíritu Santo. La autoridad de la Iglesia estaba siendo cuestionada por la mentira. Este pasaje enfatiza la divinidad del Espíritu Santo y su presencia activa en la Iglesia. Engañar al Espíritu Santo es engañar a Dios y revela una profunda falta de respeto por su santidad. La Iglesia primitiva, nacida bajo la poderosa unción del Espíritu, era un lugar donde la presencia de Dios se sentía intensamente, y se esperaba pureza y verdad de todos los miembros. La santidad no era una opción, sino un requisito para la comunión. La santidad de Dios es un atributo fundamental de su carácter. Él es santo y exige santidad de su pueblo. El pecado de Ananías y Zafira fue una afrenta directa a esta santidad, un intento de introducir la hipocresía y el engaño en un entorno que debería ser de total transparencia y verdad. Dios no tolera el pecado, especialmente cuando se manifiesta en su propio santuario, que es la Iglesia. La pureza de la comunidad era un reflejo de la pureza de Dios. El juicio inmediato y severo que siguió a la mentira de la pareja sirve como un poderoso recordatorio de la gravedad del pecado y de la santidad de Dios. No fue un acto de crueldad, sino de justicia divina,
destinado a proteger la pureza de la iglesia primitiva. Era esencial que los cimientos de la nueva comunidad se establecieran sobre la verdad y la integridad, sin lugar a la duplicidad. La disciplina era un acto de amor y protección. Este episodio nos enseña que Dios no se deja engañar por las apariencias ni por los rituales vanos. Él escudriña los corazones y conoce sus intenciones más íntimas. El intento de Ananías y Zafira de parecer más espirituales o generosos de lo que realmente eran fue expuesto a la luz de la verdad divina. No podemos ocultarle nada a Dios, y la hipocresía es un pecado que Él aborrece. La sinceridad es la moneda del reino. Así, el engaño del Espíritu Santo y la manifestación de la santidad de Dios son lecciones eternas que nos ofrece la historia de Zafira. Ella nos invita a vivir una vida de completa transparencia y verdad ante Dios, reconociendo su santidad y el poder de su Espíritu. Busquemos la pureza de corazón y la integridad en todas nuestras acciones, sabiendo que Dios es santo y que mora en nosotros. Nuestras vidas deben ser un altar de adoración sincera. El drama llegó a su clímax cuando Ananías, esposo de Zafira, entró en presencia de Pedro y los demás apóstoles. Presentó la parte del dinero que había apartado, alegando que era el total de la venta de la propiedad. Pedro, lleno del Espíritu Santo y de discernimiento divino, lo confrontó directamente, revelándole la mentira y el engaño. La verdad fue expuesta inequívocamente. La luz de la verdad disipó las sombras de la falsedad. Ante la acusación de Pedro, Ananías cayó y murió instantáneamente. Esta muerte repentina y sobrenatural no fue un accidente, sino un juicio divino. Fue una clara demostración de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado de mentir al Espíritu Santo. El impacto de este evento fue inmediato y profundo, generando un temor reverente en todos los que lo presenciaron o lo oyeron. El silencio que siguió fue un testimonio de la presencia de Dios. Los jóvenes de la comunidad, al ver el cuerpo de Ananías, lo envolvieron y se lo llevaron para enterrarlo. La rapidez con la que todo sucedió, sin tiempo para el duelo ni para las preguntas, subraya la urgencia y la gravedad del juicio divino. La vida de Ananías fue truncada como ejemplo, una advertencia a la iglesia naciente sobre la importancia de la integridad y la verdad. El castigo fue rápido y contundente. El temor que se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos acontecimientos fue un elemento crucial en la formación de la identidad de la iglesia primitiva. Este temor no era paralizante, sino un profundo respeto por la santidad de Dios y la seriedad de servirle. Purificó a la comunidad, asegurando que la hipocresía no tuviera cabida entre los creyentes. La reverencia se convirtió en el ambiente de la iglesia. Este episodio nos enseña que Dios toma en serio el pecado, especialmente cuando compromete la pureza e integridad de su iglesia. El juicio de Ananías no fue un acto arbitrario, sino una medida de protección para salvaguardar la santidad de la comunidad y la autoridad del Espíritu Santo. Fue un recordatorio de que Dios es justo y no se deja burlar. La justicia divina es un pilar de su trono. Así, la caída de Ananías y el temor que se apoderó de la iglesia son lecciones poderosas sobre la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Nos invitan a vivir una vida de reverente temor a Dios, buscando la pureza de corazón y la integridad en todas nuestras acciones. Que aprendamos de este acontecimiento y nos esforcemos por honrar a Dios en todo, reconociendo que Él es santo y que su mirada está sobre nosotros. Nuestras vidas deben ser un reflejo de su santidad. Unas 3 horas después de la muerte de Ananías, su esposa, Zafira, entró en la presencia de los apóstoles, completamente inconsciente de lo que le había sucedido a su esposo. Esta entrada, cargada de trágica ironía, preparó el terreno para la repetición del engaño y la manifestación final de la justicia divina. Tuvo la oportunidad de confesar la verdad, pero optó por mentir, sellando así su propio destino. La misericordia de Dios le dio una oportunidad, pero la rechazó. Pedro, con la misma autoridad y discernimiento del Espíritu Santo, le preguntó a Zafira si habían vendido la propiedad por ese precio. Ella, sin dudarlo, confirmó la mentira de su esposo, diciendo, sí, por ese precio, Hechos 5:8. Esta respuesta revela la complicidad activa de Zafira en el engaño, confirmando que no fue una víctima,
sino una participante voluntaria en el intento de engañar al Espíritu Santo. Su palabra selló su destino. La repetición del engaño por parte de Safira, incluso después de un tiempo que podría haberle dado la oportunidad de reconsiderarlo, subraya la profunda corrupción de su corazón. Estaba tan comprometida con la mentira y la imagen de generosidad que quería proyectar que no comprendió la gravedad de la situación. La avaricia y la hipocresía la cegaron ante la verdad y las consecuencias de sus actos. Su conciencia estaba cauterizada. Pedro entonces pronunció el juicio divino sobre ella, diciendo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Hechos 5:9. Las palabras de Pedro no eran de condenación personal, sino una proclamación de la justicia de Dios. La consecuencia del pecado era inevitable, y la santidad de Dios exigía una respuesta. La sentencia fue pronunciada. Inmediatamente, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Los jóvenes que habían enterrado a Ananías entraron y, al encontrarla muerta, la llevaron para enterrarla junto a su esposo. La escena es un paralelo exacto a la muerte de Ananías, lo que refuerza el mensaje de que Dios es justo y no hace acepción de personas. El juicio fue completo y sirvió como una poderosa advertencia para toda la comunidad. La justicia divina fue completa. Así, la entrada de Safira y la repetición del engaño son momentos cruciales que nos enseñan sobre la gravedad de la complicidad en el pecado y la justicia implacable de Dios. Nos invitan a vivir una vida de verdad e integridad, reconociendo que no podemos engañar a Dios. Aprendamos de esta historia y busquemos la pureza de corazón, sabiendo que la hipocresía es un pecado que Él aborrece. La verdad es el único camino seguro. La muerte de Ananías y Safira provocó una reacción inmediata y profunda en toda la iglesia y en todos los que se enteraron de estos acontecimientos. La Biblia registra que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Este temor no era pánico ciego, sino un respeto reverente por la santidad de Dios y sus caminos. La presencia de Dios se hizo más real y más temible. Este temor reverente fue esencial para la salud y la pureza de la iglesia primitiva. Sirvió como barrera contra la hipocresía y el engaño, asegurando que la comunidad de creyentes fuera genuina en su fe y dedicación a Dios. En un momento crucial de su formación, la iglesia se purificó y fortaleció gracias a esta demostración de justicia divina. Fue una base sólida para el crecimiento futuro. El impacto de este acontecimiento trascendió los muros de la iglesia. Quienes observaban a la nueva comunidad de creyentes desde fuera también se sintieron conmovidos por este temor. Aunque nadie se atrevía a unirse a ellos, Hechos 5:13, en el sentido de infiltrarse con segundas intenciones, la gente los tenía en alta estima. La reputación de integridad y santidad de la iglesia quedó establecida sin lugar a dudas. La iglesia se convirtió en un faro de verdad en un mundo de engaño. Este episodio nos enseña que la santidad de Dios no es solo un concepto teológico, sino una realidad que se manifiesta en su manera de lidiar con el pecado. El juicio de Ananías y Safira, aunque severo, fue un acto del amor de Dios para proteger a su iglesia de la corrupción interna. Demuestra que Dios se preocupa por la pureza de su pueblo y que no permitirá que el pecado comprometa su obra. La disciplina es una expresión de su amor. El temor reverente que siguió a este acontecimiento no impidió el crecimiento de la iglesia. Al contrario, los que creían en el Señor se multiplicaban, tanto hombres como mujeres. Hechos 5:14. Esto demuestra que cuando la iglesia vive en santidad y verdad, la presencia de Dios se manifiesta y las personas se sienten atraídas por su autenticidad y poder divino. La pureza de la iglesia es un imán para los corazones sinceros. La verdad atrae a quienes la buscan. Por lo tanto, la respuesta de la iglesia y su temor reverente son lecciones poderosas sobre la importancia de la santidad y la integridad en la comunidad de fe. Nos invitan a vivir una vida que honre a Dios en todo, reconociendo que Él es santo y que desea una iglesia pura e inmaculada. Cultivemos un temor reverente a Dios, permitiéndole moldearnos y purificarnos para su gloria. Nuestras vidas deben ser un reflejo de su santidad. La historia de Safira y Ananías es un estudio de las raíces del pecado,
la avaricia y la hipocresía. La avaricia, el deseo desordenado de bienes materiales o de lo ajeno, fue la semilla que germinó en el corazón de la pareja. Vieron la generosidad ajena y, en lugar de ser movidos por el amor genuino, se dejaron llevar por el deseo de reconocimiento y el deseo de guardar las cosas para sí mismos. Es una advertencia sobre la naturaleza del corazón humano. La avaricia es idolatría disfrazada. La hipocresía, el arte de fingir ser algo que no se es, era la manifestación externa de esta codicia. Querían parecer piadosos y generosos ante la comunidad, pero sus acciones no correspondían a la verdad de su corazón. La hipocresía es un pecado grave porque intenta engañar a Dios y a la humanidad, comprometiendo la integridad y la autenticidad de la fe. Es una máscara que oculta el verdadero rostro del pecado. La hipocresía es la antítesis de la fe genuina. Estas dos raíces del pecado, la codicia y la hipocresía, están interconectadas. La codicia lleva a buscar las apariencias, y la hipocresía es el medio por el cual se intenta ocultar la codicia. En el caso de Zafira y Ananías, el deseo de quedarse con parte del dinero estaba vinculado al deseo de ser elogiados por una generosidad que no era total. Querían los beneficios de la fe sin el sacrificio completo, un intento de negociar con Dios. La religiosidad externa reemplazó la devoción interna. La Biblia advierte repetidamente contra la codicia, clasificándola como idolatría, Colosenses 3:5. Nos recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. La historia de Zafira y Ananías es un ejemplo vívido de las devastadoras consecuencias que la codicia puede traer, no solo a la vida individual, sino también a la comunidad de fe. Es un llamado a examinar nuestras prioridades y buscar las riquezas celestiales. La hipocresía también es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, quien reprendió duramente a los fariseos por su religiosidad exterior y su insinceridad interior. Enseñó que lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, Mateo 15:18. La historia de Zafira y Ananías refleja estas enseñanzas, mostrando que Dios valora la verdad interior por encima de toda apariencia. La sinceridad es el fundamento de la vida cristiana. Así, la avaricia y la hipocresía son raíces del pecado que la historia de Zafira nos invita a erradicar de nuestros corazones. Nos enseña a buscar la pureza de intenciones y la sinceridad en todas nuestras acciones, reconociendo que Dios escudriña los corazones. Que vivamos una vida de verdad e integridad, libres de avaricia e hipocresía, para la gloria de aquel que nos llamó a la santidad. Nuestras vidas deben ser un testimonio de la verdad. La historia de Zafira y Ananías es una poderosa demostración de la soberanía y la justicia divinas. En un momento crucial de la formación de la Iglesia, Dios actuó con decisión para establecer un estándar de santidad e integridad. Esta intervención divina, aunque severa, fue un acto de amor para proteger la pureza de su nueva comunidad. Es un recordatorio de que Dios tiene el control y que es justo. Su soberanía es incuestionable. La soberanía de Dios significa que Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, y sus planes y propósitos son inalterables. La muerte de Ananías y Zafira no fue un evento accidental, sino una intervención directa de Dios para lidiar con el pecado de manera ejemplar. Él utilizó este evento para enseñar una profunda lección sobre la gravedad de engañar al Espíritu Santo y la importancia de la verdad en la Iglesia. Su autoridad fue manifiesta. La justicia divina se manifestó clara e inmediatamente. Dios no ignoró el pecado ni lo trató a la ligera. Al contrario, actuó de una manera que demostró que es un Dios santo que no tolera la hipocresía ni el engaño en su pueblo. Esta demostración de justicia sirvió para infundir un temor reverente en todos los creyentes, asegurando que la Iglesia se edificara sobre sólidos cimientos de verdad. Su justicia es perfecta. Es importante destacar que la justicia de Dios no es arbitraria, sino que siempre tiene un propósito mayor. En el caso de Zafira y Ananías, el propósito era proteger a la Iglesia de la corrupción interna y sentar un precedente para las generaciones futuras. Él velaba por la santidad de su novia, asegurándose de que fuera un testigo puro y eficaz de su gloria. Es un cuidado paternal que disciplina para proteger.
Esta narración nos invita a confiar en la justicia de Dios, incluso cuando sus caminos parecen difíciles de comprender. Él es un Dios de amor, pero también de justicia, y su justicia es siempre perfecta y santa. Debemos recordar que la misericordia de Dios es abundante, pero su santidad exige una respuesta de obediencia e integridad. Es un llamado a la responsabilidad y la reverencia. Así, la soberanía de Dios y la justicia divina son lecciones eternas que nos ofrece la historia de Safira. Nos enseña a confiar plenamente en los planes de Dios y a reconocer que Él es justo en todos sus caminos. Que vivamos una vida que honre a Dios en todo, buscando su justicia y santidad, sabiendo que Él es el Señor de toda la tierra y que sus ojos están sobre nosotros. Nuestras vidas deben ser un reflejo de su soberanía. La historia de Safira, aunque es un relato de juicio severo, resuena con lecciones espirituales prácticas y atemporales para la vida cristiana contemporánea. La primera lección es la gravedad del pecado, especialmente el engaño y la hipocresía ante Dios. En una cultura que a menudo minimiza el pecado, la historia de Safira nos recuerda que Dios es santo y que toma en serio nuestra integridad. Es un llamado a la santidad y la pureza de corazón. Otra lección vital es la importancia de la transparencia y la honestidad en nuestra fe. No podemos intentar engañar a Dios ni a nuestros hermanos con apariencias de piedad. La verdadera fe se manifiesta en un corazón sincero y en acciones que reflejan la verdad. La historia de Safira nos invita a examinar nuestras motivaciones y a buscar la pureza de corazón en todo lo que hacemos. Es una invitación a la autenticidad y la sinceridad. La narración también nos enseña sobre la presencia activa del Espíritu Santo en la Iglesia y su discernimiento. El Espíritu Santo revela lo oculto y expone el engaño. Debemos cultivar la sensibilidad a la voz del Espíritu y permitir que Él nos guíe hacia toda la verdad, confiando en que Él nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios. Es una lección de dependencia divina y comunión con el Espíritu. Además, la historia de Safira nos reta a cultivar un temor reverente a Dios. Este temor no es un temor paralizante, sino un profundo respeto por su santidad, poder y justicia. Nos impulsa a vivir dignos de nuestro llamado, evitando el pecado y buscando la pureza en todas nuestras interacciones. Es un llamado a vivir con reverencia y obediencia, honrando a Dios en todo. La soberanía y la justicia de Dios son verdades que nos brindan seguridad y responsabilidad. Sabemos que Dios tiene el control y que actuará con justicia en todas las situaciones. Esta verdad nos anima a confiar plenamente en Él y a vivir conforme a sus principios, sabiendo que Él es fiel para recompensar la fidelidad y juzgar el pecado. Es una lección de confianza y sumisión a su voluntad. Finalmente, la historia de Safira nos recuerda la importancia de proteger la pureza e integridad de la Iglesia. En un mundo que busca comprometer los valores cristianos, debemos ser celosos en mantener la santidad de la comunidad de fe, resistiendo el pecado y promoviendo la verdad. Que seamos una iglesia que honre a Dios en todo, un testimonio vivo de su gloria y su amor transformador. Nuestras vidas deben ser un reflejo de la santidad de la iglesia. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre la historia de Safira, una narración que, aunque dolorosa, está llena de lecciones eternas. Hemos explorado el contexto de la iglesia primitiva, marcada por la unidad y el poder del Espíritu, y hemos desentrañado la ambición corrupta de Ananías y Safira. Comprendemos la gravedad de engañar al Espíritu Santo y la manifestación de la santidad de Dios, presenciando la caída de Ananías y la repetición del engaño por parte de Safira, que culminó en la reacción de la iglesia y el temor reverente que se apoderó de todos. La historia de Safira es un hito en el camino de la iglesia, un recordatorio de la constante necesidad de vigilancia y pureza. Que esta historia, que nos habla de las raíces del pecado, la codicia y la hipocresía, y de la soberanía y la justicia divinas, permanezca grabada en su corazón. Que los inspire a vivir una vida de completa transparencia y verdad ante Dios, reconociendo su santidad y el poder de su Espíritu. Que cultiven un temor reverente a Dios, buscando la pureza de corazón y la integridad en todas sus acciones, para que la Iglesia sea un testimonio vivo de la gloria de Dios. Nuestras vidas deben ser un reflejo de su santidad, y nuestra comunidad, un faro de verdad. Querido hermano, querida hermana,
La historia de Zafira es un poderoso recordatorio de que Dios no se deja engañar por las apariencias y que vela por la pureza de su iglesia. Que sean un instrumento de santidad y verdad, promoviendo la integridad en su comunidad de fe y viviendo de una manera que honre el nombre de Cristo en todo lo que hacen. Su vida es un testimonio, y su corazón debe ser un altar de verdad. Que su camino esté marcado por la sinceridad y la búsqueda constante de la presencia de Dios, con un corazón puro y un espíritu recto. Comenta abajo, busco la verdad en mi corazón. Si este mensaje te conmovió y te inspiró, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más contenido que nutre el alma. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe hoy y siempre.